Hola amigos, Assalamu alaikum. Bienvenido una vez más a mi canal y a otro de mis videos. Hoy vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los quesos de Arabia. Conoceremos a profundidad un queso muy especial, el queso Nabulsi. El queso Nabulsi también se le llama queso Nablus, queso árabe, queso blanco y es originario de Palestina. En árabe este queso se le llama Jibni Beida o Jibni Baladi. Este queso es una joya de la gastronomía del Oriente Medio y hoy quiero enseñárselos a hacer. Paso número 1, recolección y calentamiento de la leche. El proceso comienza con la recolección de la leche fresca, que puede ser de oveja, cabra y últimamente se hace de vaca. Hoy yo voy a usar una mezcla de las tres leches para darle al queso un mayor sabor. En este paso, la leche se debe calentar suavemente a una temperatura de 37 grados Celsius. El Nabulsi es un queso fresco, así que no es necesario la inoculación con cultivos. Sin embargo, si se usa leche pasteurizada, es conveniente utilizar un poco de cloruro de calcio para reponer así el calcio perdido durante la pasteurización. Paso número 2, coagulación. Una vez que la leche alcanza la temperatura deseada, se agrega el renner o cuajo y se revuelve por un minuto máximo. El renner es una enzima que ayuda a cuajar la leche y formar la cuajada. La cantidad de renner a utilizar va a depender de la potencia del cuajo y de las recomendaciones del fabricante. Ya añadido el cuajo, la leche se deja reposar durante una hora para permitir que la cuajada se forme adecuadamente. Paso número 3, corte de la cuajada. Ya formada la cuajada, esta se corta en pequeños cubos utilizando un cuchillo largo y afilado. También puedes utilizar una lira. El corte ayuda a liberar el suero y separarlo de los sólidos de la leche. Para más detalles de cómo cortar la cuajada, mira mi video de corte de cuajada en el link que te pongo aquí arriba. El queso Nabulsi tiene una larga y rica historia. Su nombre proviene de la ciudad de Nablus, en la región de Cisjordania, en Palestina, donde originalmente se producía. Tradicionalmente, el queso Nabulsi se ha elaborado con leche de oveja, pero con el paso del tiempo se ha aceptado el uso de leche de vaca y de cabra. El Nabulsi es un queso salado que tiene una textura parecida al queso halloumi, con la diferencia de que es salado y la razón de ser de la sal era para preservarlo. Como sabrán, en el desierto no habían refrigeradores y el calor era bestial, así que la mejor forma de preservar los alimentos era salándolos. Este queso también es popular en Siria, el Líbano y en Jordania. El Nabulsi es un queso semiduro que se vuelve blando cuando se calienta. Se puede freír en aceite, comer fresco, al natural o utilizarlo en un postre llamado nafek. Sin embargo, antes de comer el Nabulsi deben eliminar la sal, pero ya les indicaré cómo hacerlo cuando pasemos a la parte de la degustación. Así que estén pendientes. Paso número 4, calentamiento y agitación. Ya cortada la cuajada, calienten la mezcla de cuajada y suero a fuego lento y lleven todo a 40 grados Celsius. Eso ayuda a que la cuajada libere suero y se compacte, haciéndola más manejable. Durante este proceso deben agitar constantemente la cuajada para evitar que ésta se pegue en el fondo de la olla o de su tina de cuajado. La idea es mantener siempre la cuajada suelta para que ésta libere suero. Paso número 5, desuerado y moldeado. Una vez que la cuajada ha alcanzado la consistencia adecuada, se coloca en moldes cuadrados que generalmente son de plástico para darle forma. Si no tienes moldes, puedes también colocar la cuajada en una gasa para quesos y usar la gasa como molde. En mi caso, yo estoy utilizando una gasa para quesos porque al queso lo vamos a cortar en cubos, así que no es necesario usar molde. Paso número 7, prensado. Ya la cuajada dentro del molde o en la gasa para quesos, deben prensarla suavemente para eliminar cualquier exceso de suero. Como dato, usen poco peso al principio y luego vayan aumentando el peso a medida que el queso vaya botando suero. Dejen el queso prensando hasta el otro día, dándole la vuelta cada hora durante las primeras 4 horas. Luego, ya pasado ese tiempo, ya pueden dejar la cuajada prensando hasta el otro día. Paso 8, salado y cocinado. Después de que los quesos han sido moldeados y prensados, sácalo del molde o de la gasa para quesos y córtalos en rectángulos de 3 centímetros de espesor. Ya cortados todos los quesos, pon salmuera al 25% a hervir hasta que llegue a ebullir y cuando ya esté en ebullición, añade las especias de masla y mástica, que son las que le van a dar el sabor característico al queso Nabulsi. Fíjate cómo lo hago yo en el video. Para aprender a preparar la salmuera,
Te invito a ver mi video de cómo preparar salmuera en el link que te pongo aquí arriba. Mete ahora los quesos en el agua a ebullición y cocínalos por 5 minutos y ya cocinados, saca los trozos de queso y ponlos a enfriar. Este queso es famoso por su textura semidura y suave y también por su color blanco cremoso y se sirve en el desayuno en los hogares árabes. Después de lavado, su sabor es ligeramente salado y tiene un aroma único, realzado por las semillas de maslet y mástica. Paso número 9, maduración. Ya frío los quesos, mételos en un frasco o en un envase limpio, previamente esterilizado, y llénalos hasta el tope. Vierte ahora parte de la salmuera y las especias hasta que el envase esté lleno y tápalo herméticamente poniéndole la tapa. La salmuera junto con las especias ayudarán a desarrollar el sabor característico del queso Nabulsi y contribuye a su textura final. Este queso se mantiene bien a temperatura ambiente y eso se debe a su alto contenido de sal, pero se funde maravillosamente bien con el calor. El alto contenido de sal permite su almacenamiento por periodos largos. Y aquí te doy un tip. Como el Nabulsi es muy salado, antes de consumirlo, ponlo en agua fresca durante la noche para que libere la sal y luego ya puedes consumirlo o ponerlo en el asador para que se ponga suave. El queso Nabulsi es increíblemente versátil. Puede ser servido solo, en platos de queso o usado en varias recetas. Va bien con panes como parte de ensalada y es un ingrediente espectacular y esencial en postres como el nafet. Aunque el Nabulsi no tiene una protección de la denominación de origen a nivel internacional, su nombre y método de producción están profundamente arraigados y su preservación en salmuera nos recuerda a las mil y una noches. Los invito a hacer este queso y compartirlo con sus amigos. Les aseguro que tendrán muchísima aceptación. Bueno, es todo y nos vemos en un próximo video.